Dios les bendiga, les acompañe y les favorezca en este hermoso día que ha hecho el Señor para nosotros. Gracias por acompañarnos un día más a estudiar la palabra de Dios. En esta mañana estaremos considerando un tema nuevo. El tema es cómo lidiar con las relaciones difíciles. Y este es el primero de 6 sesiones, el cual lleva por título Amar, y estaremos considerando la palabra de Dios en Juan 15, los versículos 9 al 14. Solamente 6 versículos, sin embargo, un contenido de gran profundidad, un mensaje muy importante, central para nuestras vidas en Cristo. Así que reciban un saludo afectuoso y caluroso de parte de toda la Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, de parte de este que les habla, James Rivera, y de parte de nuestro pastor Tito Ortega Berger. La idea central del estudio de esta mañana es que debemos dejar que el amor sature todas nuestras relaciones. Mucho se habla sobre el amor en estos tiempos y a través de todos los tiempos. Sin embargo, la idea que recibimos sobre el amor es una muy distorsionada. Escuchamos canciones que dizque están centradas en el amor, pero muchas veces la idea del amor que está presentada en la música es una más relacionada con el despecho, con la pasión. El amor es un tema central en películas, en el teatro, pero nuevamente, no es el amor que Dios quiere para nosotros. Y a través del folclore de todos los países hispanoamericanos se habla sobre el amor. Hay personas quienes dicen que el amor de madre es mayor que cualquier otro amor. Hay quienes utilizan el refrán, el amor y el interés se fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que le tenía. Y de esta misma manera escuchamos muchos refranes y muchos decires. Sin embargo, todos ellos carecen el contenido que Dios quiere que nosotros internalicemos sobre aquello que es Él. La palabra misma nos dice que Dios es amor. Y si algo podemos estar de acuerdo todos en la iglesia, no importa cuál sea nuestra doctrina, es esto, que Dios es el amor mismo. Cuando nosotros conocemos a Dios, hemos conocido el amor. Y el amor que Dios quiere que nosotros practiquemos es el amor que Él mismo es. Por lo tanto, vamos a tratar de escudriñar la palabra de la mejor manera que podemos y consideraremos este tema tan y tan importante para ser bendecidos y para poder practicar aquello que Dios quiere de nosotros. En esta porción que consideramos, vemos las últimas palabras que pronunciará nuestro Señor Jesucristo antes de ser crucificado a sus discípulos. Es un pasaje muy importante y queremos recibirlo como si Cristo se lo estuviese diciendo a la iglesia misma. Vamos a ir directamente a la palabra del Señor, pero no sin antes tener una palabra de oración, de modo que sea el Espíritu Santo el que nos guíe. Acompáñeme a orar. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este día hermoso que tú nos regalas. Te damos gracias por la vida, te damos gracias por tu palabra, la cual es aliciente para cada uno de nosotros. Gracias, mi Señor, porque hoy hablamos de tu naturaleza. Hoy hablamos de tu amor. Hoy hablamos del amor, el verdadero amor, que eres tú. Te imploramos, Señor, que tú hables a nuestros corazones, que podamos nosotros entender el mensaje de tu palabra, y que más allá de comprenderlo, de entenderlo intelectualmente, venga a ser esta palabra parte de nuestra vida, parte integral de nuestro ser, que podamos nosotros comunicar al mundo tu verdad con nuestras vidas. Gracias por este privilegio, Señor, y gracias por mis amados hermanos y amigos preciosos quienes nos acompañan en esta mañana. Te imploro una bendición especial para cada una de sus vidas, que tú poses tu mano santa sobre ellos, le impregnes de tu presencia y que sea imposible, mi Señor, ignorar que tú estás aquí. Gracias, oh Padre. Te pido por aquellos quienes están en necesidad, por la salud, por los bienes materiales, por sus emociones, en fin, todo lo que sea necesario en este día para cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos, mi Señor, lo ponemos en tus manos, nos abandonamos en ti, para que seas tú
guiándonos, supliéndonos, protegiéndonos y ayudándonos en nuestro andar. Gracias, mi Señor, y todo te lo presentamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues vamos directamente a la palabra del Señor. Vamos a considerar los primeros 2 versículos en este estudio que se encuentran en Juan 15, los versículos 9 y 10. Dice así: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Pues vemos aquí la palabra central del estudio de esta mañana, que es la palabra amor. En estos 6 versículos que vamos a estar considerando, esto pudo muy bien haber sido una prueba corta. La pregunta en la prueba pudo haber sido: ¿cuál es la raíz morfológica que se repite en 8 ocasiones a través de los 6 versículos que consideramos en Juan 15 del 9 al 14? Y ese morfema es aquel relativo a el amor. Hay 8 maneras distintas, o no 8 maneras distintas, en 8 ocasiones se repiten palabras que están relacionadas entre sí: amor, amar, etc. Por lo tanto, quise plasmar aquí algunas definiciones o algunos tipos de amor en su raíz griega, ¿verdad? Las palabras griegas para distintos tipos de amor. En español, por ejemplo, hablamos sobre amar. No es lo mismo te amo, no es lo mismo, no es lo mismo te amo que te quiero, o que te tengo afecto, te tengo cariño. Pues tenemos estas distinciones en español. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, tenemos que considerar el hecho de que tenemos una traducción en nuestras manos, y aquellos quienes fueron inspirados por Dios, guiados por Dios para poder presentarnos la traducción en nuestro idioma, utilizaron las mejores herramientas a su disposición y su mejor conocimiento respecto a cuáles paralelos existen entre los idiomas. Hay instancias en las cuales no se puede traducir literalmente un término de un idioma a otro. Sin embargo, hay instancias en las cuales podemos traducir una palabra utilizando algo similar, sin embargo no exactamente igual a lo que se pretende en el idioma original. Y así sucede en algunas instancias con la palabra amor. Hemos en otras ocasiones hablado sobre la instancia en la cual nuestro Señor Jesucristo, ya resucitado, se presenta ante Pedro. Ese pasaje que todos conocemos, que le pregunta en 3 ocasiones a Pedro si Pedro le ama. Y Pedro en 3 ocasiones le contesta que sí, que le ama. Sin embargo, cuando vemos el texto en griego, nos damos cuenta que el Señor no le preguntó sobre el amor de Pedro con la misma palabra que le contestó Pedro respecto a su amor. El amor que el Señor le preguntó a Pedro si él tenía por él era el amor ágape, mientras que Pedro le contesta: siento amor fileo o amor filial por ti. Y aquí, como yo les estoy mostrando en la pantalla, hay, entre muchos otros, 4 tipos de amor que sobresalen y se utilizan mucho. Uno de ellos es eros, ¿verdad? Que es el amor erótico, o sea, la pasión, el amor romántico. Es muchas veces la atracción que siente un hombre por una mujer por un hombre, que no es algo necesariamente malo. Y o quizás no vamos a hablar sobre eso, pero algo que muchas veces se me ocurre es que muchas de las cosas que Dios creó para que fueran buenas, el hombre las ha hecho malas. La atracción física que puede haber entre un hombre y una mujer y viceversa no necesariamente es algo malo. Sin embargo, la podredumbre que existe en la mente de los hombres de estos tiempos ha venido a hacer que esa atracción pueda ser vista como algo malo. Existe filia o el amor filial, el afecto, el cariño, ¿verdad? El amor de la hermandad entre personas quienes no necesariamente son de la misma familia, biológicamente hablando. Está storge, que este sí es el amor que uno siente por los hijos, por nuestros hermanos, familiares. Y está el ágape, ¿verdad? Y sobre este ágape hemos hablado muchísimo,
Y quise traerles una definición o una porción de una definición que aparece en el diccionario Vine, diccionario bíblico, el cual yo les he recomendado en distintas ocasiones. Y voy a leer directamente de la porción que les plasmé aquí. Dice: con respecto a agapao, cuando se usa de Dios, expresa el profundo y constante amor e interés de un ser perfecto hacia objetos totalmente indignos de este amor. Vine dice que Dios mismo ama a aquellos quienes no se merecen el amor de Él. No obstante, les ama, totalmente indignos de este amor, produciendo y promoviendo en ellos, o sea, en quienes son amados, un amor reverente hacia el dador y un amor práctico hacia aquellos quienes participan del mismo y un deseo de ayudar a otros a que busquen al dador. Esto me pareció hermoso y nos aclara cuál es ese amor que Dios siente por nosotros. Nos coloca en justa perspectiva nuestra relación con Dios. A veces cuando pienso en el asunto de ubicarnos, pienso mucho en la hermanita Miriam Berger, a quien amo muchísimo. Y la hermana Miriam dice que hay que ubicarse. O sea, hay que saber cuál es nuestro lugar respecto a todas nuestras relaciones, pero particularmente respecto a nuestra relación con Dios. Tenemos que saber dónde es que estamos nosotros ubicados. Y cuando somos hijos de Dios, no nos causa ningún tipo de complejo reconocer que realmente somos nada. Si somos algo, es porque Dios nos ha levantado de la nada y nos ha puesto en algo. Había una canción antes que decía: no estás en nada, no estás en nada, por más que te cueste, algo así. No estás en nada. Pues somos nada. Sin embargo, Dios nos amó a pesar de nuestra corrupción, a pesar de nuestras flaquezas, a pesar de nuestro pecado. Él nos levantó de la escoria y nos ha puesto en un lugar de estima. Ese es el amor ágape. Y de eso es que está hablando Cristo Jesús en el pasaje que estamos nosotros considerando en estos 2 versículos iniciales. Él habla sobre el amor que Dios tuvo por él o tiene por él. Es el amor que él mismo siente por la iglesia, ¿verdad? Por los discípulos, por cada uno de nosotros, por extensión, porque nosotros quienes hemos creído en Cristo Jesús, nos dice la palabra, venimos a ser hechos hijos de Dios. Somos algo importante. Tan pronto hemos recibido a Cristo Jesús, somos algo importante en los ojos de Dios y siempre lo hemos sido, y por eso es que Dios continúa llamando. Mientras estamos vivos, mientras estamos en este mundo, todavía hay esperanza. Y el Señor llama a toda la humanidad a que se arrepienta, a que reconozca su pecado y a que le reconozcan a Él como Dios, a que reconozcan el plan redentor que Él ha desde siempre visto y propulsado en Cristo Jesús. Ese es el amor del Señor por toda la humanidad, por la iglesia. Y así es que nos dice Jesús que debemos permanecer en su amor. Utiliza la palabra guardar. Y aquí yo les escribo algunas palabras que se me ocurren que pudieran significar guardar en el contexto que vemos nosotros acá. Voy a regresar allí porque no tengo la Biblia conmigo. Dice: si guardaréis mis mandamientos, perdón, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Ya dijimos esta porción. De la manera que Dios amó a Jesús, un amor ágape, infinito, así también amó Jesús a la iglesia. Y estaba hablando de él a sus discípulos, ¿verdad? En la última ocasión que estaría hablando con ellos antes de ser crucificado. Y continúa esta próxima cláusula directamente relacionada con lo anterior. Dice: permanezcan en mi amor. Y pudiéramos haber enfocado todo el estudio en este versículo solamente, y habría suficiente tela para cortar para poder considerar durante todo el estudio. Pues
Jesús le dice a sus discípulos y por extensión nos dice a nosotros que debemos permanecer en ese amor que sintió él por cada uno de nosotros. Y continúa diciendo qué es lo que deben hacer, ¿verdad? Si guardareis mis mandamientos. El guardar dijimos que es observar, preservar, acatar. Es obedecer. La obediencia es lo que significa guardar en este contexto. Jesús en Juan 13 especifica cuál es su mandamiento. Pues el mandamiento del Señor, dice la palabra de Dios en Juan, dice que en el principio era el Logos, era el Verbo. La palabra completa es Jesús. Todo ha sido pronunciado por Él. Todo lo que conocemos como Biblia ha sido pronunciado por el Señor. Y en el momento que Él escribía, lo que se consideraba como Biblia era el Antiguo Testamento. En muchas ocasiones hacía Jesús referencia a lo que conocían otros respecto a la palabra. Y una de las cosas que subrayaba era que esta palabra era la que daba testimonio sobre Él. Por lo tanto, todo lo que está escrito, plasmado en la palabra de Dios, ha sido dicho por Jesús. Por lo tanto, si usted dice, pues lo que conozco yo como mandamientos son los 10 mandamientos o todos los mandamientos que aparecen en el Antiguo Testamento, pues pudiéramos circunscribirnos a eso. Sin embargo, vemos nosotros en la palabra, en el Nuevo Testamento, que Jesús en una ocasión resume cuáles son los mandamientos, ¿verdad? Todo se resume en 2. Uno de ellos es: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, o como dice en Deuteronomio, con toda tu fuerza. Y luego dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y prosigue a decir, allá en Mateo 22, en esto se resume toda la ley y los profetas, refiriéndose a toda la palabra de Dios. En esta porción estamos viendo en la narración de Juan que Jesús, dos capítulos antes de lo que estamos nosotros considerando, dice: os améis unos a otros, o sea, entre nosotros, entre la iglesia, entre los hermanos en Cristo, como yo os he amado, que también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si tuvieran amor los unos para con los otros. El mundo está mirando a la iglesia y Jesús dice: el mismo amor que yo tuve por ustedes es el amor que yo les pido, les exijo. Es un mandamiento, no es una recomendación, no es una sugerencia, no es un pedido encarecido, es una orden. De la misma manera que un soldado se somete a las directrices y a los mandatos de aquellos quienes le superan en rango, no menos pide Dios que hagamos nosotros para con Él. Eso es un mandamiento. No es algo que es opcional, no es algo que se espera, no es una sugerencia, una recomendación, un pedido encarecido. Un mandamiento es una orden, firme y final. Pues Jesús dice qué es lo que espera Él de nosotros. Él dice que debemos permanecer, estar sujetos, estar continuamente practicando ese amor que demostró Él por el Padre. El amor de Dios por la humanidad, nos dice Juan también, fue tan grande que estuvo dispuesto a dar a su único Hijo por los pecados de todos nosotros. Como Vine define en el término amor, nosotros quienes éramos indignos de ese amor, quienes no lo merecíamos, fuimos recipientes de esa bondad, de esa misericordia, de esa compasión de parte de Dios. Y hoy día, si hemos recibido a Cristo Jesús y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, y hemos profesado, hemos proclamado a Jesús como nuestro Señor, ahora venimos a ser parte de la familia de la fe. Somos hijos de Dios. Pues ese amor que tuvo Dios por nosotros es el amor que Dios quiere que tengamos nosotros por Él. Y la pregunta que siempre formulo es: ¿Dios estuvo dispuesto a dar su Hijo por nosotros, quienes éramos indignos de siquiera una migaja de parte de Dios? ¿Estaríamos nosotros dispuestos a hacer lo mismo por otro? Y a mí se me ocurre que la contestación para mí es muy sencilla.
No, yo no estaría dispuesto a dar a ninguno de mis hijos por alguien que sea indigno. Esa es nuestra humanidad. Y este es un gran misterio. Pues Dios nos pide a nosotros y nos manda a nosotros más bien, que nosotros amemos de la manera que ama Él. Esto es un gran reto. Yo podría desde aquí hablarles sobre lo muy bonito que es la palabra. Es hermosa la palabra cuando nos habla sobre amar. Sin embargo, Dios nos manda una orden, lo cual para nosotros es muy retante en nuestra naturaleza humana. Y yo no estoy seguro si usted entiende exactamente lo que yo quisiera decir, porque a veces las palabras me resultan que se quedan cortas para poder expresar todas las cosas que uno piensa y todas las cosas que uno siente. Por eso es tan importante nosotros vivir en el Señor. Todo aquello que yo les diga, el Señor puede aclararlo en su corazón, siempre y cuando lo que yo les esté diciendo provenga de la palabra. En este momento estoy hablándoles de la palabra. Y hemos visto 2 versículos. Vamos a ver los próximos 2 versículos, de modo que podamos continuar desarrollando este tema. Versículos 11 y 12. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nuevamente aquí vemos una serie de palabras muy importantes, y una de ellas que sobresale, aparte de la palabra amor, ciertamente, es la palabra gozo. Y la palabra gozo, cuando lo vemos folclóricamente o pueblerinamente, es una palabra que se usa mucho, ¿verdad? Nos gozamos en la fiesta. Todos gozaron y disfrutaron de aquel tremendo manjar. Se utiliza muchas veces esta palabra como sinónima a deleitarse, a una gran alegría. Sin embargo, el gozo del cual nos habla el Señor es distinto. Es una virtud. El gozo que Jesús tiene es uno que es perpetuo, es todo el tiempo. Él dice, mi gozo. Eso es lo que quiere Él, ¿verdad? Él quiere que el gozo de Él esté en nosotros, de modo que nuestro gozo esté pleno. Pues ya subrayé el hecho de que el gozo para Jesús es esta virtud, la cual es perpetua y define parte de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Y nuevamente subrayo que el gozo es algo mucho más grande que la alegría. La alegría no es algo malo, la alegría, por el contrario, es muy bueno. ¿Qué cosas nos provocan alegría? A mí me provoca alegría estar con los hermanos juntos en armonía y alabando al Señor. Me provoca mucha alegría ver la felicidad de mis hermanos en la fe y, cómo no, de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, de mi nieta, y saber que tengo otro nieto de camino. Estas cosas a mí me provocan muchísima alegría. Es algo más que una contentura. La alegría son cosas que a nosotros nos provocan una sonrisa. Hay instancias en las cuales la alegría nos emociona tanto que nos lleva a las lágrimas. Pues la alegría es algo muy bueno. Sin embargo, la alegría no es perpetua necesariamente. Aquí les digo, ¿verdad? No es un antónimo complementario con la palabra tristeza. Vemos esos opuestos. Cuando hablamos de antónimos complementarios, estamos hablando de palabras que tienen un negativo de sí mismo, ¿verdad? Bueno, malo. Claro, oscuro. En este caso, alegría, tristeza. Pues ambas cosas no coexisten. Donde hay una, no puede haber la otra. Donde está la alegría, si usted está alegre, no puede estar triste a la misma vez. Y si esa es su situación, que usted está alegre y triste a la misma vez, yo les recomiendo que usted aumente la dosis de su medicamento o vaya a ser atendido. Pero bromas aparte, con el gozo es muy distinto. La palabra gozo, o el concepto del gozo, puede darse a la misma vez que estamos tristes. Yo puedo estar triste, puedo estar
tribulado, atribulado, puedo estar acongojado, pero a la misma vez estar gozoso, porque esto es una virtud, ¿verdad? Cuando vamos a Gálatas, que nos habla sobre el fruto del Espíritu, es aquel producto del Espíritu en nosotros, cuando se hace perceptible el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, en nuestras vidas, pues hay un fruto que esto produce y este fruto se manifiesta de distintas maneras. Y Pablo, allá en Gálatas 5:22, en muchas ocasiones hacemos referencia a ello, habla sobre al menos 9 formas en las cuales se manifiesta el fruto del Espíritu. Y fíjense ustedes que las que encabezan la lista son amor y gozo. Pues el gozo es una virtud espiritual, es un fruto del Espíritu. Y el Señor le dice a los discípulos, y quiero que vuestro gozo sea cumplido. Y la palabra cumplido lo que significa es que esté completado, que esté pleno, que esté lleno. Hay algunas personas quienes hacen ilustraciones respecto a este pasaje, y una de las ilustraciones que me gusta mucho es cuando se habla sobre llenar un vaso. ¿Verdad? Usted vierte agua dentro de un vaso y llega a un punto en el cual ya no cabe más agua. Usted puede continuar echando y usted se ve que llega hasta el borde y un poquito por encima del borde. Aquellos quienes sean más duchos en las explicaciones científicas que ellos pueden hablar sobre la razón por la cual puede haber un poco adicional de agua o agua más arriba de la línea del borde, pero llega el momento en que ya se desborda, se pasa por encima del borde. Pues el estar hasta ese borde y un poquito más es esa palabra cumplido. O sea, que nuestro gozo esté al punto que se desborde, que vivamos en una abundancia de gozo. Y eso es lo que Cristo Jesús quiere para cada uno de nosotros. Y volvemos al pasaje, dice, estas cosas os he hablado. ¿Cuáles cosas? Pues él viene de estarles hablando al principio del capítulo 15 sobre una alegoría, la alegoría de la vid, que él es la vid verdadera y nosotros somos sus pámpanos. Y el Señor quiere que haya fruto en nosotros, que nosotros produzcamos el fruto. Y como estábamos nosotros hablando, cuando nosotros nos damos cuenta del amor que Dios tiene por cada una de nuestras vidas, que siendo nosotros indignos de su presencia, aún así no escatimó Él el valor incalculable, el infinito de su único Hijo para poder rescatarnos a nosotros. Si nosotros internalizamos esta realidad en nuestras vidas, si hemos recibido a Cristo Jesús, nos debe provocar al amor, al gozo infinito y a poder proclamar la verdad de Cristo Jesús a todas las personas con quienes nosotros nos encontremos en el camino. Pues el Señor dice que Él quiere que todo esto que nos dice nos lleve a vivir el gozo de Él, de la manera que Él está en el gozo de Él, de su vida, de su existencia, de su presencia, y que lleguemos al punto que desborde el gozo en nuestras vidas. Y subraya Él nuevamente cuál es su mandamiento. Pues dijimos hace un momento que toda la palabra es mandamiento de Cristo Jesús, pero aquí subraya Él una orden específica, y es que nos amemos los unos a los otros de la manera que Él nos ha amado. Y esto es algo que aplica a todas las personas, pero aplica principalmente, y en el contexto de la palabra, a los discípulos de nuestro Señor. En este caso, si usted ha recibido a Cristo Jesús, pues aplica a su vida. Pero si usted no ha recibido a Cristo Jesús, yo sigo insistiendo. Dios quiere que tú te acerques a Él, porque ya Él está presente y Él quiere que todos procedan al arrepentimiento de manera que no se quede nadie. Que cuando usted pase de esta vida, algunas personas dicen pasó a mejor vida, pues eso es cierto solamente para aquellas personas quienes han recibido a Cristo Jesús. Lamentablemente hay muchas personas a quienes esto no aplica. A veces dicen fulano de tal o fulana de tal pasó a mejor vida, y en algunas instancias es cuestionable, lamentablemente. No digo esto
por excluir a las personas. Hay muchas instancias en las cuales se nos acusa a los cristianos de ser exclusivistas. Pues yo no. Yo incluyo a todas las personas. Sin embargo, quien excluye es nuestro Señor. Y lo hace con toda razón, porque la palabra nos dice claramente qué es lo que nosotros debemos hacer para poder ser parte de la familia de la fe. Y en muchas instancias las personas, aún escuchando, su orgullo personal hace que se les endurezca más y más el corazón, llevándoles directamente a la condenación de sus almas. Y por esto yo insisto, si no has recibido a Cristo Jesús, hoy es el día. Vamos a la última porción del estudio, que son los versículos 13 y 14, y dicen de esta manera: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Fíjense qué pasaje tan hermoso. Habla sobre poner la vida, ¿verdad? Hemos estado hablando sobre el amor del Señor, y ahí prosigue el Señor a hablarle a los discípulos, diciéndole ¿cuál es el amor más grande que puede una persona tener? Pues poner su vida por sus amigos. Pues mire, lo que he estado yo pensando cuando veo esto, la forma literal de poner la vida es sacrificarse, o sea, nuestra respiración. El sacrificio ulterior del cual se habla es pensando en nuestro Señor Jesucristo, como vemos plasmado en esta ilustración aquí. Nuestro Señor Jesucristo crucificado. Ya en esta ilustración del pintor James Tissot, están bajando a nuestro Señor de la cruz, ya su cuerpo inerte, habiendo muerto en sacrificio por nuestros pecados. Pues esto es lo que muchas veces pensamos cuando decimos poner nuestra vida por los amigos. Sin embargo, hay otras cosas en las cuales yo pienso también, no descartando lo que es dar la vida físicamente, pero hay otras maneras en las cuales nosotros ponemos nuestra vida. Y aquí solamente escribo 4 o 5 formas en las cuales nosotros ponemos nuestras vidas por nuestros amigos. Una de ellas es en el servicio. Piensa en las distintas maneras en las cuales nosotros podemos servir a los demás. En el proveer, en el suplir a las necesidades de los demás. Esto también es poner nuestra vida. Los sacrificios que nosotros realizamos, sin esperar nada a cambio, por supuesto. Ese servicio desinteresado subraya lo que es el amor ágape. Nos habla la palabra del Señor en una porción que ahora no tengo en mis notas el pasaje bíblico, pero hago referencia a ello en muchas ocasiones. Es la visita que hiciera nuestro Señor Jesucristo a la casa de un fariseo, siendo él invitado a ese lugar, que se llamaba Simón. Y cuando estaba nuestro Señor Jesucristo allí, entra esta mujer y derrama un perfume de nardo completamente sobre los pies de nuestro Señor Jesucristo. Dice que los enjugaba con sus lágrimas y le besaba los pies y se los enjugaba con su cabello. Y el fariseo cuestiona para sí la actitud de parte de nuestro Señor Jesucristo hacia esa mujer. Y el Señor Jesucristo le dice que la acción de ella es un resultado directo del perdón que se le ha dado. O sea, a ella se le perdonó mucho, por lo tanto, ha amado mucho. Y esto es lo que provoca en nosotros el servir a los demás. O sea, el resultado del amor que Dios ha tenido para con nosotros, el amor que nosotros realizamos, que nos damos cuenta que Dios tiene por nosotros, provoca que nosotros queramos devolver ese amor y dar amor a los demás.
Y se producen estas acciones: el servicio, la provisión, el sacrificio y el soportar o apoyar a los demás en sus necesidades. Y podemos continuar una larga lista. Yo llevo unos 27 años como educador y yo hago este relato en muchas ocasiones cuando hablo con mis estudiantes sobre los sustantivos abstractos. Les pido un ejemplo y por lo general el ejemplo primero que surge de parte de los estudiantes es la palabra amor. Y yo siempre en broma les digo qué bueno que el primer ejemplo que me dan es la palabra amor, porque el día que fuese odio, el cual también es un sustantivo abstracto, ese día yo me tendría que preocupar respecto a lo que está sucediendo con nuestra humanidad. Y esto no quiere decir que haya más amor que odio en la humanidad, yo no lo sé. Es evidente que en muchas ocasiones que no, pero me gustaría pensar que la persona promedio es amable. Dios nos ve a nosotros como su máxima creación y le hemos importado tanto que Él ha estado dispuesto a dar la vida de su único hijo por cada uno de nosotros. Por lo tanto, para Él debemos ser importantes. Quiere decir que no debemos menospreciarnos los unos a los otros. Pues esto le decía yo a mis estudiantes. Decía, sí, ciertamente el amor es importante y es necesario que continuemos cultivando el amor. Incluso yo les digo a ellos que les amo. Y para muchos de ellos esto es algo extraño. Sin embargo, el amor que Dios ha puesto en mi corazón es producto del perdón que me ha dado el Señor en Cristo Jesús. Y como esa mujer pecadora que estuvo enjugando los pies de nuestro Señor Jesucristo, debemos cada uno de nosotros entender e internalizar que Dios nos ha perdonado si hemos creído en Cristo Jesús, pero si tú todavía no has tomado el paso, no has dado el paso de recibir a Cristo Jesús como tu único Salvador, entonces debes hacerlo ya para que seas partícipe de este gran amor. Un poema que a mí me gusta muchísimo, que viene a mi mente siempre que pienso sobre este amor sacrificial, es uno de Robert Hayden, Those Winter Sundays, y voy a tratar de traducirlo lo mejor que puedo. Dice: los domingos también mi padre se despertaba temprano y se vestía en el frío azul negro, con manos agrietadas que le dolían de la labor en el clima de la semana. Hacía resplandecer la fogata. Nadie le dio las gracias jamás. Y más adelante dice: hablándole indiferentemente a él, quien había ahuyentado el frío y también me había brillado mis zapatos buenos. ¿Qué sabía yo? ¿Qué sabía yo de los oficios solitarios y austeros del amor? Este es el amor. Y este es el amor que dice Robert Hayden, es el amor que practica un padre. Los padres podemos errar y los hijos también podremos errar. Y nuestro amor no es perfecto. Sin embargo, Dios quiere que nos perfeccionemos en el amor, que vivamos el gozo de saber que somos partícipes del más grande amor. Y esto será lo que nos lleve a nosotros a mejorar nuestras relaciones. Para terminar, dice Jesús que en esta última porción: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Pues la pregunta que se formula es: ¿quién es el amigo de Jesús? Pues el amigo de Jesús es aquel que le obedece. Quiere el Señor que nosotros cumplamos plenamente con lo que Él nos dice. Esto nos formula, podemos verlo de distintas maneras, ¿verdad? De al menos dos ángulos se me ocurre. Uno de ellos es que, pues, Jesús nos exige, nos manda
a que seamos obedientes a lo que Él dice. Pero lo otro que nos dice, otra manera que podemos evaluarlo o internalizarlo, es que sabemos nosotros si estamos en Cristo Jesús o si realmente somos de Él a base de lo que estamos nosotros haciendo en nuestras vidas. ¿Estás siendo obediente a lo que te dice el Señor? ¿Estás tú amando a tu prójimo? Específicamente, ¿estás amando a los hermanos de la iglesia? Si la contestación es sí, pues estás siendo obediente a lo que te dice el Señor y el Señor habla directamente a tu vida. Si la contestación es no, pues mi pregunta es, ¿qué estás esperando? No esperes a que sea muy tarde. En este tiempo que el mundo está acuartelado en sus hogares, tenemos tiempo para pensar en muchas cosas, y una de ellas, y tal vez la más importante que debes estar pensando, es cómo está tu relación con Dios. ¿Tienes tú una relación íntima con Dios? Si la contestación es sí, pues cultiva tu relación con el Señor, continúa estudiando la palabra de Dios y perfecciona esa relación íntima con el Señor. O sea, completa el gozo que hay en ti. Si tu contestación es no, pues nuevamente te llamo a que aceptes a Cristo Jesús de manera que puedas conocer el amor más grande, el amor más perfecto y más hermoso que existe, el amor de Dios. El amor es un concepto en la Biblia que va más allá de un sentimiento superficial. La base de nuestro amor como cristianos es el amor de Dios. Conocer el amor de Dios en Cristo hacia nosotros nos ayuda a lidiar relaciones difíciles. Este ha sido el mensaje, el estudio de esta mañana. Espero que hayan entendido, hayan internalizado y hayan sido bendecidos de la misma manera que he sido yo por la palabra que hemos estudiado. Les dejo con la asignación para la semana que viene. La semana que viene estaremos en la segunda sesión, alentar, en el tema cómo lidiar con las relaciones difíciles. Y vamos a estar estudiando Hechos 9 y Hechos 11. Pocos versículos como estuvimos considerando el día de hoy, pero trataremos de la mejor manera que podamos de profundizar en el mensaje que Dios tiene para nosotros para ese día. Muchas gracias por acompañarnos, que Dios les bendiga y les favorezca a través de todo este día y esta semana que comienza hoy. Gracias por siempre estar con nosotros estudiando la palabra. Les exhorto a que continúen estudiando la palabra de Dios a través de toda esta semana. Y les invito a que tengan una palabra de oración final conmigo. Y de aquí a media hora aproximadamente estaremos escuchando el mensaje predicado por parte de nuestro pastor Tito Ortega Berger. Oramos. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que nos has permitido estudiar. Gracias por las grandes verdades que podemos considerar cada vez que nos acercamos a ti en el estudio de la palabra que tú has dejado para nosotros. Gracias por tu amor, mi Señor. Gracias por tu compasión y por tu misericordia. Gracias por haberme considerado a mí nada, Señor, indigno de tu amor, y por haber dado la vida de mi Señor para que yo pudiera ser perdonado. Que nunca se aparte de mi mente, de mi corazón, esta verdad. Y ayúdame, Señor, a actuar todos los días conforme a este conocimiento. Igual te pido por todos mis hermanos, por todos aquellos quienes me escuchan. Te imploro, Señor, que tú poses tu mano, tu presencia sobre cada uno de los que están escuchando y habrán de escuchar, en especial sobre todos aquellos de la familia de la fe. Perdónanos, Señor, por todas las instancias en las cuales nosotros no somos obedientes a ti. Ayúdanos a reconocer la importancia de cultivar nuestra relación contigo todos los días. Ahora te pido por las necesidades de todos aquellos quienes escuchan, por toda nuestra isla, por todos nuestros hermanos en Latinoamérica, en los Estados Unidos,
por todos los hermanos de la fe a través del mundo y por aquellos quienes se añadirán. Gracias, mi Señor. Todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Será hasta la próxima ocasión. Espero que el Señor le acompañe esta semana. Continúe meditando en la palabra del Señor y de esta manera sean todos bendecidos. Les amamos en Cristo Jesús.